Miriam Aladip, yo he practicado violencia obstétrica. Buah. Pues será psicológico, será que estás estresada. Esto pasa mucho en las mujeres y es porque no sabemos enfocar bien la salud femenina, que parece como de segunda, que es interesante que sepamos qué hacen los demás profesionales para tener ese manejo integral de la salud y no marear a la gente de un sitio a otro, ¿no? La ciencia no es neutral, que esto la gente se equivoca mucho. La ciencia avanza conforme a determinados intereses. Decirle a las madres, confiad en vuestra intuición, aunque os diga el médico o la enfermera que esto, oye, que si tú intuyes algo, es por algo. Hemos romantizado hasta el maltrato, ¿no? Es como sale en las películas porno. En un porcentaje elevado de casos empiezan a los 8 años a tener acceso a ver porno y mucha gente piensa que si ya la has iniciado ya tienes que apechugar con lo que venga. A ver, yo me he metido aquí, pero yo no quiero hacer esta práctica. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos decir que no en un momento dado porque ya me he metido aquí? Y cuando reciben educación sexual de calidad, retrasan la edad de inicio de las relaciones sexuales. La persona extraordinaria que descubrimos en este episodio de Extravagente es Miriam Aladip, ginecóloga y divulgadora científica. Es madre de 4 hijas y combina su vida personal con una destacada trayectoria profesional, académica y divulgadora. Actualmente dirige su propia cadena de clínicas de atención médica a la mujer de forma integral, multidisciplinar y coordinada entre especialistas, y es por eso que se le ha llamado la ginecóloga rebelde. Imparte clases en la universidad y talleres, cursos y conferencias sobre salud femenina. Además, colabora con diversos medios de comunicación divulgando sobre salud femenina, sexualidad y bienestar. Ha escrito numerosos libros como Hablemos de vaginas, Hablemos de nosotras, de adolescencia, de menopausia o todo lo que tienes que saber sobre sexualidad y otras cosas que no te cuentan en clase, entre otros muchos más. A continuación hablamos durante más de 1 hora y media de forma abierta y transparente con Miriam, quien nos ha dado una lección de valentía por decir las cosas como son, sin rodeos a pesar de su influencia. Hablamos sobre la medicina de hoy en día, sobre la salud sexual femenina, los mitos alrededor de la mujer o la educación sexual, entre otros muchos temas. Espero que te guste. Extravagante, el podcast de la gente extraordinaria. Con Javi Polinario. Miriam Aladip Mendiri, la ginecóloga rebelde. ¿Por qué? Bueno, me dijeron en alguna ocasión, bueno, más de una ocasión, oye, tú eres un poquito rebelde, ¿no? Y me hizo pensar, digo, pues sí, puede ser, es verdad. No me conformo con lo primero que me dicen en cuanto a mi profesión, por ejemplo, a alguna paciente que le pase algo que sea difícil de enfocar. No me conformo con lo que está escrito en el protocolo, me gusta buscar, llegar a las últimas consecuencias. Me acuerdo yo en una ocasión, fíjate tú cómo ha cambiado la cosa, en una chica que amiga mía, tuvo un aborto. Esto fue hace muchos años, ¿eh? Era yo todavía residente, hace más de 20 años. Esta chica tuvo un aborto y tenía pánico al legrado. En aquella época, toda mujer que tenía un aborto se le hacía un legrado, que es limpiar el útero por dentro de manera quirúrgica. Y eso estaba establecido así. Entonces yo pensé, digo, bueno, ¿y por qué no esperamos que vaya saliendo esto y tal? Y yo te voy viendo, porque le daba mucho miedo el quirófano. Entonces, pues, venga, vamos a ir viendo. ¿Y qué pasa? Que ahora sabemos que esto es lo más normal del mundo, estuvo sangrando mucho tiempo, pues hasta la siguiente regla, muy poquita cantidad y mucho tiempo. Yo veía, digo, mira, cada vez tiene menos contenido. En una ocasión ya me agobié porque, claro, cada 2 por 3, Miriam, ahora he vuelto a echar un coagulito, ahora he vuelto a sangrar, ahora, que ahora mismo diríamos, bueno, es normal, porque esto ha cambiado mucho, el enfoque terapéutico en los abortos y todo eso. Resulta que en una ocasión le digo al adjunto, oye, mira, es que tengo esta amiga, ya me está preocupando porque no deja de sangrar y estamos ahí a ver si conseguimos que no entre en el quirófano y bueno, me metió un miedo tremendo. Uy, esto se puede coger una endometritis, esto es una locura, ¿por qué no le has hecho el legrado? Y me sentí ahí como
bueno, pues lo que soy, una rebelde al final, ¿no? Como que hago cosas que a lo mejor no están escritas como tal en el protocolo, pero intento individualizar en cada persona todo lo que puedo. Intento no hacer, por supuesto, siempre intentando no hacer ninguna locura, pero fíjate, eso era visto una locura, ahora no. Claro. Ahora está el tratamiento expectante como un tratamiento más para cuando tienes un aborto. Y ese enfoque nuevo con este tratamiento nuevo, ¿no? O esa evolución del tratamiento que antes era una rebeldía y ahora ya no, ¿es por una lucha de gente como tú que confiaba en que hay otras maneras? Es decir, al sistema de salud, a los médicos, a la medicina, a los sanitarios, ¿les hace falta adaptar otro enfoque? Yo creo que lo que nos hace falta es tener espíritu crítico. Mira, los protocolos médicos no es lo mismo que la evidencia científica, no es exactamente lo mismo, la gente lo confunde mucho, incluidos los profesionales de la salud. El protocolo médico es una serie de algoritmos, oye, pues tiene la paciente esto, hacemos esto, si no esto, lo otro, bueno, un algoritmo de cómo tenemos que actuar en cada patología. Esos protocolos, pues normalmente están hechos por las sociedades científicas, hay hospitales en concreto que tienen un protocolo para tal cosa y a lo mejor no es el protocolo que se hace en otro hospital. Siempre se reúnen comités de expertos y hacen esos protocolos. Pero ¿de dónde sacan el protocolo? De la evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? Pues todos esos estudios que se diseñan con el método científico y que salen publicados en las diversas revistas científicas y tal. Entonces, el protocolo es extraer esa evidencia científica y hacer ese algoritmo. Pues yo soy de las que me gusta irme a las fuentes a ver si encuentro algo que no esté en el protocolo y que pueda ayudar a mi paciente. Entonces soy un poquito rebelde con eso porque a veces me encuentro cosas que digo, ostras, pero lo podemos enfocar de esta manera, siempre respetando, por supuesto, cómo quiere enfocarlo cada persona. Y también con una visión más holística o integral, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la nutrición, que es quizás algo que pues, lo ponen como un añadido. A mí me gusta la palabra integral más que holística porque parece que dentro de ese término se ha metido cosas sí, más espirituales, que no hace falta y tal. que sea Yo la eso. verdad que no hago Bueno, nada de eso. el sentido holístico es más integral. Pero sí me gusta más la palabra integral para evitar esa confusión porque a veces me han pedido cosas que digo, no, yo eso no lo hago ni tiene nada que ver con mi profesión, eso será otra persona. No me gusta criticar nada, oye, que hay otras cosas a las que yo no... Yo intento hacerlo todo dentro de una evidencia científica, ¿vale? Aunque a veces pues no sea exactamente el protocolo, pero por lo menos tiene un sentido científico, ¿no? Sin ser cientificista, ¿vale? Que el cientificismo es como otra pseudociencia, que si quieres luego hablamos de eso, ¿no? Pues sí, porque entonces sé que en tu libro lo abordas. Sí, lo que pasa es que hay pacientes que cuando yo no puedo resolverle lo que tienen, sí que creo en ese tratamiento integral donde intentamos estar todos los profesionales alrededor de la paciente y no la paciente rebotada de un profesional a otro. Ay, mira, vengo aquí porque esto me dice el urólogo que no es de urología, que es de ginecología. Ahora viene a ginecología. No, pues tampoco es de aquí, pues la derivan a otro sitio y está la paciente rebotada de un especialista a otro y a lo mejor lo que tiene, por ejemplo, es de fisioterapia del suelo pélvico o es de sexología, pero tú tienes que identificar dónde está el kit para poder ayudar a esa paciente. Si tú no puedes ayudar, yo creo que es interesante que sepamos qué hacen los demás profesionales para tener ese manejo integral de la salud y no marear a la gente de un sitio a otro, ¿no? ¿Y esto se conseguirá algún día que sea una realidad habitual, no algo rebelde? Mira, yo la verdad es que por ese espíritu rebelde de buscar más, de qué hacen otros profesionales, por todo eso he llegado a todo este cuerpo de conocimiento que la verdad que me ha sorprendido mucho cada vez que viene una nueva ginecóloga al equipo y le tengo que explicar cosas, ¿no? De cómo tenemos que enfocar en nuestro equipo la ginecología y todo eso, ahí es donde me sorprendo, digo, madre mía, todo lo que he aprendido yo por mi cuenta. Porque no hay un curso reglado que yo haya hecho, no lo sé por el hecho de hacer medicina, no lo sé muchas cosas por el hecho de ser ginecóloga.
Y muchas de estas cosas las he ido estudiando yo pues por todo lo que me ha ido interesando y luego conectando con diferentes profesionales. Oye, ¿qué es lo que hacéis aquí, no? Y quiero saber qué hace. Claro. Entonces yo, por ejemplo, una mujer tiene dolor con las relaciones sexuales, puede ser que la pueda solucionar yo en la patología, puede ser que tenga algo que precise un tratamiento por fisioterapeuta suelo pélvico, puede ser que debajo de eso haya un trauma sexual y haya que derivarla a una psicoterapeuta, pero no cualquiera, sino una que sepa de cómo enfocar eso. Puede ser que tenga un desequilibrio en la microbiota que precise también un enfoque nutricional. Puede ser muchas cosas, pero yo tengo que saber dónde tengo que derivar a ese paciente en el caso que yo no pueda solucionarle el problema. Entonces, me he enfocado muchísimo dentro de la medicina en lo cualitativo y eso está muy abandonado dentro de la medicina. Lo cualitativo me refiero a la calidad de vida de las mujeres. La salud es también calidad de vida, pero se nos olvida mucho en la medicina. Ay, mira, es que me duele aquí o me duele allí. Ah, pues será psicológico, será que estás estresada. Esto pasa mucho en las mujeres y es porque no sabemos enfocar bien la salud femenina, que parece como de segunda, como... Bueno, tradicionalmente la medicina ha sido el estudio del cuerpo humano, de la salud, de la enfermedad. Siempre el modelo ha sido el modelo masculino, cuando no tiene nada que ver un modelo con otro. Y todo ese cuerpo de conocimiento se ha extrapolado al modelo femenino como si tal cosa. Y hay muchas cosas que son diferentes. Y eso que decías de atribuir a será psicológico lo que puedas tener, ¿ocurre por hombres o también por mujeres? Por el hecho de estudiarlo así, etcétera, Pues como mira, decías, pasa a todo el mundo. Sí, incluso nosotras mismas, las mujeres, muchas veces decimos esta frase: no me entiendo ni yo, ¿cómo me vas a entender tú, no? Y esto es una falta de conocimiento, en este caso de autoconocimiento, cuando no te entiendes ni tú. Pero esto es que viene ya desde hace más de 2000 años. El padre de la medicina moderna es Hipócrates. Bueno, la civilización occidental, los pilares se inician en la antigua Grecia, todo lo que nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo, de entender el arte, la arquitectura, la política, todo se inicia en la antigua Grecia. La medicina también, el padre de la medicina moderna es Hipócrates. Bueno, pues este ya empezó mal la cosa, porque este fue el que empezó a hablar que el útero se mueve por el cuerpo de la mujer, causando enfermedades, y ahí sale el concepto de histeria. Histera significa útero en griego. Esto ya hace más de 2000 años, pues las mujeres éramos ahí pues, como unas personas ahí débiles que teníamos ahí algo raro que nos daba problemas. Cuando describían los síntomas a lo largo de toda la historia, hasta hace a finales del... bueno, en 1910 y algo todavía se hablaba de la histeria, o sea, antes de ayer. Si es que, entonces, ese concepto, durante toda la historia, hasta 1900 y pico, pues se decía que las mujeres pues teníamos una serie de síntomas raros. Esos síntomas, cuando tú los lees, dices, uy, esto es un síndrome premenstrual. Y todos esos síntomas que teníamos las mujeres, como que nos mareamos, que nos duele, que nos duele la cabeza, pone también tendencia a causar problemas. Histeria. Bueno, la irritabilidad, por ejemplo, el insomnio, todo eso es síndrome premenstrual. Y esto se decía que era histeria. Entonces, ya avanzando en el tiempo, empiezan a decir que para curar a la histeria teníamos que hacerle a las mujeres, primera solución, que se casen si están solteras. Si están casadas, pues que tengan relaciones sexuales, porque se cura con las relaciones sexuales. Claro. O sea, siempre dependemos de los hombres, ¿no? Sí. Para estar bien. Y si ni podía casarse o estaba casada y no tenía relaciones, bueno, pues entonces hay que hacerle un masaje pélvico para ocasionarle un paroxismo histérico. ¿Qué significa esto en nuestro lenguaje? Una masturbación para causarle un orgasmo, ¿vale? Decía un masaje pélvico que se lo daba el médico o la matrona para curarla. ¿Qué pasó? Que imagínate cómo vas a provocar un orgasmo en una mujer, un médico. Claro, se tiraban una hora para ese paroxismo histérico. Claro. Entonces ahí surge el vibrador. Y el vibrador era un artículo para curar a las mujeres de la histeria.
Cuando ya la electricidad llega a las casas, sale como un electrodoméstico para curarte. De hecho, hay un anuncio en un periódico que sale en internet, que es muy curioso, que pone 1900, no sé si 1914 o 16, bueno, por ahí, y sale como un electrodoméstico más el vibrador para curarte tú cómodamente en tu casa. Vale. Cuando ya empezaron a decir esto no tiene sentido, pues pasó a ser un artículo de perversión y lo asociaron como al porno y todo eso. Y ya desapareció el vibrador como algo para curar a las mujeres. Ahora se recupera más tarde, pero Sí. como algo, como un juguete sexual, sin pensar que esto es una perversión y estas cosas que se llegaron en a pensar. algunos sitios y a veces. Así que imagínate, de aquello, ¿cómo se dice el refrán? ¿De aquellos polvos estos lodos o de Algo aquellos así, lodos sí. estos polvos? No sé, pero claro, tenemos que revisar de Claro. dónde venimos, tenemos que revisar la historia, por qué tenemos esa manera de ver el mundo. Se dicen cosas como que hay una expresión, por ejemplo, en Granada, esa mujer lo que está es mal follada. Bueno, en Granada y yo creo que ya en toda España está... En muchas partes. Eso es ese concepto que Sí. todavía de alguna manera persiste. Totalmente. Tú ves, yo una vez puse en internet quién entra primero en una rotonda, que lo quería ver, pero cuando iba por quién ent, me sale como primera cosa más buscada quién entiende a las mujeres. Y digo, ostras. Luego hice una prueba y puse las mu, cuando iba por mu, la primera cosa que me aparecía más buscada, las mujeres están locas. ¿Ves? Entonces, claro, es que seguimos sin entender los procesos femeninos, seguimos entendiendo que la salud femenina es lineal como la masculina y no tienen absolutamente nada que ver. Es que cambia el hecho de que las hormonas sexuales sean de una manera en un sexo que en el otro. Eso condiciona un montón de diferencias en todo el organismo, porque las hormonas sexuales no solo están para la cuestión sexual, no es lo que hace la menstruación y ya está, no, es que las hormonas sexuales tienen receptores en todo el cuerpo, en el cerebro, o sea, en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en todo el organismo, en el sistema inmunológico, en nuestro metabolismo, son diferentes por las hormonas sexuales. Por lo tanto, es que no tenemos nada que ver un sexo con el otro, pero no, tradicionalmente se estudia todo sobre el cuerpo masculino y todo lo que no entendemos las mujeres, antes decíamos que era histeria, ahora decimos, bueno, esto es psicológico, es psicosomático y nos quedamos tan anchos. Llega la mujer con un hipotiroidismo a la consulta y a lo mejor antes de decir esto es de la tiroides, pues te vas a llevar el antidepresivo antes. O tienes anemia, cualquier condición que haga que tengas dolor, sensación de cansancio, como que está muy... Todo lo cualitativo, todo lo que es calidad de vida está muy abandonado dentro de la medicina. ¿Y quizás de ahí tantos relatos de violencia obstétrica? Pues, relatos de mujeres que aseguran haberla vivido y que también te pregunto tú si también es habitual o no. Es un tema muy peliagudo en el sentido de que yo sí creo que hay que poner nombre a las cosas. Por supuesto, todo lo que dice la OMS acerca de la violencia obstétrica, yo no tengo nada que añadir, creo que está todo dicho, pero curiosamente en España, solamente en Cataluña, el Colegio Catalán de Medicina y el Colegio de Médicos Catalán y la Sociedad Catalana de Obstetricia son las únicas entidades científicas en España que defienden el término. En el resto de España, ninguna sociedad científica, ningún colegio médico, todos niegan rotundamente el concepto, porque lo asocian a que estáis diciendo que somos violentos. Si es que no se trata de eso, se trata... Hay cosas que son mala praxis, por supuesto, oye, no has hecho bien el protocolo, es mala praxis, pero puede pasar lo contrario, que tú hagas bien el protocolo, que tú hagas técnicamente bien tu trabajo y que a lo mejor le sueltes a la mujer, si es que estás muy gorda, no me extraña que te pasen estas cosas, eso es violencia, eso hay que llamarlo por su nombre. Que no le ponemos nombre, no podemos sacar lo que no se nombra. No se puede denunciar, ¿no? No se puede explicar. Y ese es el problema. Dentro de la medicina, pues deberíamos hacer autocrítica. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo y incluso yo
en algún artículo, creo, sí, en El País, me acuerdo que en el titular lo pusieron como titular esto, digo, madre mía, que Miriam Aladip, yo he practicado violencia obstétrica. Wow. O yo, algo así, decía, Wow. como que diciendo que yo, pero que es Claro. verdad, que yo, sin saberlo, porque claro, si tú no sabes algo, no se menciona, no se habla, a ti te enseñan la profesión de una manera, pues tú te lo crees que esto es así, pues tú estás haciendo lo mismo que el resto de la gente. Entonces, claro, nos cuesta trabajo reconocer nuestros fallos y ahí es donde está el problema. Cuando deberíamos decir, ostras, pues sí, pues esto no está bien, nos hemos equivocado, esto no se puede hacer de esta manera, no podemos hacer este tipo de... O también quizás se da ese caso en casos en los que quizás en este caso médico es hombre y no sabe o no es capaz de detectar que a lo mejor decirle, hombre, es que estás un poco gorda, en este caso un ejemplo que nos hemos como inventado, no detecta que pueda llegar a ser tan ofensivo, tan preocupante, no sé, ¿eh? No sé, es decir, Yo quizás creo... puede ser eso, que no sea que no se... Que no lo consideren como tan importante algunos de los gestos o... Sí, es que no lo saben el daño que hacen. Claro, en ese sentido me refería yo, ¿eh? Por No tanto porque supuesto. quieran decir, sí, yo lo hago, pero Yo no lo estoy quiero convencida decir. que toda la gente que hace violencia obstétrica no son conscientes Vale. del daño que hacen. Eso por supuesto. O sea, yo no creo que una persona diga, pues le voy a decir esto a esta paciente para fastidiar o voy a hacer esto para fastidiar. No, no creo que... Oye, que existirá de todo en el mundo, pero que no creo que ese sea el problema. El problema es que no sabemos el daño que hacemos. Claro, dentro de la profesión médica tienes que tener en cuenta que tenemos una presión asistencial, sobre todo cuando trabajas en el sistema público, ves a la gente muy rápido, eso condiciona una forma de trabajo que no, o sea, que perjudica la calidad. De alguna manera, pues tú tienes que tener una cierta coraza, no te puedes llevar todos los problemas de la gente a tu casa y llorar por todo el mundo. Eso no podríamos trabajar. De alguna manera, cierta coraza hay. Y en esa coraza, pues a lo mejor se dicen cosas que las hemos normalizado porque es lo que nos han enseñado. Entonces, por esto que te digo de la rebeldía, cuando yo me he alejado un poco... escuchar a esas mujeres que se quejaban, en lugar de decir eso no es así porque yo no soy violenta, no, las he escuchado y digo, ostras, es que hay cosas que deberíamos cambiar. Yo he vivido en la época que salía después del parto el bebé para un lado y la madre para el otro. Sí. Como si no pasara nada. Y se exponían en un escaparate. La separación de la madre y el bebé, eso es lo más violento que hay. Eso lo hacíamos hace nada y es más, yo recuerdo que después de una cesárea, te estoy hablando, yo empecé la residencia en el año 2002, que hace ya mucho tiempo, pero fíjate lo que yo he conocido. Después como fuera una cesárea, el bebé se iba para un lado, la madre para otro y hasta el día siguiente no veía a su bebé. Al día siguiente, pues todas llorando, y pensábamos, fíjate tú, yo misma lo pensaba, digo, jolín, ¿y cómo nos ponen las hormonas? Como que no pasa nada, que está ahí el niño, que está ahí la niña. Y yo no lo entendía. Claro. No lo entendí ni siquiera cuando yo fui madre. Yo cuando tuve a mi primera hija, tenía 29 años, tengo mi primera hija, estoy terminando la residencia, todavía no soy ginecóloga, me faltan unos meses para serlo. Y recuerdo que tuve que ingresarla, después de llevarme a la casa, la tuve que ingresar porque tuvo una ictericia neonatal y le tuvieron que dar fototerapia. Cuando yo la llevo, le dije a la enfermera, claro, mi naturaleza de madre me pedía quedarme allí y yo le decía, ay, ¿y si me ingreso yo también para estar al lado de ella, cerca de ella? De la manera que me hablaron y me ridiculizaron aquellas enfermeras con toda la buena intención, o sea que ya no son personas que quieran hacerme daño, ni mucho menos. Claro. Anda ya, vete a tu casa y descansa. Pero mira las tonterías que tienes, Miriam. Vete a tu casa, descansa, que vas a tener niña toda la vida. Claro. ¿Para qué te vas a quedar aquí? Bueno, yo me sentí tan ridícula que efectivamente me fui a casa. Y cuando llego a casa y veo la cuna vacía, venga a llorar, como si me hubieran matado. Bueno, matado no, pero como si hubieran... Como si te hubieran robado tu bebé. Si me hubieran cortado un brazo no me hubiera dolido tanto.
como aquello. Y era una sensación y nadie me entendía, siquiera en mi entorno. Me decían, pero bueno, ya está, si va a ser un día, va. Qué horror pasé. ¿Qué pasó? Pues por este espíritu rebelde, un día me da por enterarme de todo esto de la teoría del apego de John Bowlby, que fue el padre de la teoría del apego, pero no solo eso, sino que empecé a entenderlo desde dos disciplinas científicas que me ayudaron mucho a entender qué había pasado ahí y me ayudaron a entender a otras mujeres a su vez. Y empiezo a entenderla a través de la epigenética y las neurociencias. Claro, por mi mentalidad a lo mejor más científica necesitaba tirar de algo que validara aquel conocimiento. Otras mujeres no lo necesitan porque se fían de su intuición. Yo debería haberme fiado en mi intuición y haber dicho a las enfermeras, mira, que me da igual, que me quedo aquí con la niña, ¿qué más da? Pero yo me sentí ridícula y me fui porque pensaba, no confiaba en la intuición mía. Y esto es muy importante, decirle a las madres, confiad en vuestra intuición, aunque os diga el médico o la enfermera que esto, oye, que si tú intuyes algo, es por algo. Entonces, claro, ahí ya me di cuenta cómo funciona el cerebro de la madre, el cerebro del bebé, cómo en esa relación de apego es tan importante, tanto para la salud física como mental, tanto de la madre como del bebé, y como del bebé en su etapa adulta. O sea, que esto influye hasta en la etapa adulta del bebé. Y eso es tan sencillo como garantizar ese vínculo de ese piel con piel, esa lactancia materna, si no puedes hacer lactancia materna, da igual, piel con piel, estar siempre pegadito a tu bebé es bueno para la salud mental y física de ambos. La depresión postparto es más frecuente cuando tienes cesárea, cuando es lactancia artificial, es más frecuente cuando rompemos algún tipo de vínculo y protegemos más cuando hacemos ese vínculo sano, ¿no? Y todas las hormonas y neurohormonas que se mueven tanto en la madre como en el bebé es como una bomba de salud. Y esto del apego es la mamitis, a veces, que tanto critica mamitis, ojo, una enfermedad, ¿no? Es que un bebé, cuando nace, depende, somos seres altriciales, no es como un animal que nace y puede comer solito, puede estar sin su madre y vive. Los bebés, ¿no? Los bebés humanos, pero no solo la parte física de alimentarlo, cambiarle el pañal, no, es que la parte emocional es súper importante y la única manera de que ellos se sientan bien a nivel emocional es a través del piel con piel, de acurrucarlo, de cuando llora, asistirle, que no se sientan desamparados, porque cuando esto se estudió, se vio como los bebés cuando estaban separados de sus madres, la madre aquí, el bebé en la cunita, los niveles de cortisol en la saliva, que es la hormona del estrés, se multiplicaban por 10. Bajaban ciertas ondas cerebrales en el sueño que son esenciales para el neurodesarrollo. Todo esto lo descubrió un pediatra que se llama Niels Bergman en Sudáfrica y fue increíble todo lo que este hombre aportó sobre el piel con piel y cómo este hombre llega a decir una cosa que... jolines, digo, esto es muy fuerte, pero puede ser que tenga sentido, ¿no? Dice, muchas de las secuelas neurológicas de niños que han estado en las incubadoras y todo eso, algunas serán de la inmadurez y todo eso, pero que muchas de ellas pueden ser de estar separados de sus madres. Es tremendo lo que llega a decir este hombre, porque es que o sea, lo peor que le puede pasar a un bebé es estar sin su madre, sin estar en ese piel con piel, en ese... Bueno, asistido en cada momento que ese que bebé cada vez que lo reclama, necesita, sí. Claro. No hay una regla matemática, número de tiempo, de horas. Nada. No. Eso es intuitivo. Ya está. Tú crees que tienes que coger a tu bebé, cógelo. No te lo niegues ni empieces a pensar, no será malo que lo coja. No. Si tú sientes que lo tienes que coger, cógelo, ya está. Ya está. El bebé va a pedir a su madre cuando la necesite y la madre va a saber que le está pidiendo que lo coja. Así es que eso es muy intuitivo, no hace falta hacer ninguna regla. Unos bebés necesitarán más, otros menos, pero lo que un bebé ha venido a este mundo para estar amado desde que nace, ¿no? Y de hecho hay un experimento que se hizo, no me acuerdo en qué siglo, pero fue tremendo,
donde a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué pasaría si los bebés no solamente le alimentan y tal, pero no le habla a nadie nada? Y en un orfanato se hizo aquel experimento, solamente las nodrizas iban a darle el pecho, a atenderlo físicamente, pero ni una palabra. El 100% de los bebés murieron. Porque claro, es que no solamente, Claro. para vivir no solamente necesitamos, cuando somos bebés, que nos asistan físicamente, sino sentirnos amados y sostenidos. Bueno, somos seres sociales también, ¿no? Exactamente. Necesitamos esa conexión con el resto, con el Pero entorno. tenemos la idea como el bebé no se entera de nada, total, de esto no se Claro. va a acordar. No, pero eso está haciendo que madure su cerebro Con ese aprendizaje. Exactamente, y que desprenda, por ejemplo, una serie de neurobioquímica y tal, que va a hacer que su neurodesarrollo sea óptimo, y esto va a influir en su salud física y mental en su etapa adulta, que es bastante Sí, eso lo he importante, leído sí. en alguno de tus libros, la importancia de este apego sano, saludable, bueno, para sobre todo las relaciones sexuales en el futuro. Y ahora hablando así un poco en ese sentido, de la salud sexual femenina, me gustaría profundizar. Ahora entramos así como en un bloque de salud sexual femenina, empezando por aquí, por ejemplo, ya que lo tenemos. Bueno, pues hay dos etapas de la vida que van a influenciar mucho en cómo va a ser nuestros vínculos y sexualidad en etapa adulta, relaciones de pareja, todo eso. Toda nuestra salud sexoafectiva en la etapa adulta depende mucho de dos etapas. Uno, las primeras etapas de la vida y primeros años, en ese apego seguro que hemos hablado. Y la otra etapa es la adolescencia. Si tú vives en una sociedad donde hay mucho tabú, mucho mito en torno al sexo y tal, eso te puede influir muy negativamente en tu forma de vincularte a parejas, a relaciones sexuales en tu etapa adulta. Esas dos fases, las primeras etapas y la adolescencia, son cruciales. Y ya que hablamos de adolescencia, ahora estamos afrontando un montón de cosas que no existían antes, como es la exposición a pantallas, la exposición temprana al porno y otros contenidos no adecuados para esas edades, que están dando lugar a muchísimos problemas que estamos viendo, ¿no? en la sociedad ahora mismo, que estamos viendo cosas que no alcanzaban nuestras cabezas Sí. a pensar que pudiera existir, ¿no? Yo tenía también algunas preguntas relacionadas con la adolescencia y con este tipo de problemas que nos encontramos ahora, y quería un poco que me explicases, ya que te tengo, el tema en el cual tú fuiste abanderando la denuncia de aquel caso de las niñas de Almendralejo, en una de ellas víctima tu hija, que al final está moviendo a una nueva ley o una participación en el Parlamento Europeo. Ha sido una sentencia. Ha tenido un impacto grande el hecho de, ahora ya ha pasado el tiempo y puedo decir que fue un acierto hacerlo público. En su momento no te creas que esa seguridad que yo mostraba en la pantalla no era tanta como tú ves en la pantalla, pero yo tenía que mostrar eso porque quería seguir con la causa y todo eso, pero no fue fácil, ¿eh? Ten en cuenta que cuando algo así le pasa a tu hija, tienes miedo a ver si la van a coger más todavía con ella, la van a revictimizar, pero mira, no sé cómo lo hice, que no permití, vamos, que es que mi hija no tiene ninguna secuela, ni mi hija, ni ninguna de las niñas que sufrieron esto, lo cual, gente que entiende mucho de todas las dinámicas del bullying y todo eso, me dicen que eso, vamos, que es que en la historia eso nunca ha pasado, porque precisamente los victimarios como que son los chulitos y luego siguen... lo que le esperaba a mi hija era lo típico, que pues ya de por vida, cada 2x3, pues ahora la imagen la tiene fulanito, ahora el otro. Claro. Una revictimización constante y sin control ninguno. Imagínate eso dónde puede acabar, ¿no? Eso fue lo que vi cuando... Esa posibilidad la vi cuando mi hija me lo cuenta. Y no sé, bueno, sí, también es cierto que se lo dije a mi marido, digo, mira, ¿qué te parece que haga esto?
porque hemos hecho un WhatsApp grupal, todas las madres de niñas afectadas, y estamos todas desesperadas porque Claro, hay mujeres que van a denunciarlo y que no le coge la policía ni siquiera la denuncia, porque esto como no estaba regulado, ni claro. No legislado, eran ni nada. imágenes reales, quizás, ¿no? Sí, Supongo. sí. Reales Incluso, como por que eso son para mí, generadas por inteligencia claro, artificial, pues claro, por eso para mí lo importante era llegar donde hemos llegado, claro. que hubiera una sentencia, que esa sentencia pusiera nombre al delito para dignificar a las víctimas y a sus familias, porque para mucha gente éramos unas madres histéricas, Claro. que es lo que quieren estas mujeres, que si esto no es real, esto son cosas de niños y tal. Claro. Y fue un no. poquito duro, ¿eh? No te creas que fue todo tan fácil, y ahí me ayudaron muchísimo los medios. La verdad que si no fuera por los medios, cómo trataron de bien la noticia, cómo lo extendieron, fue un trabajazo, ¿eh? Ya, Porque ya. yo estaba, que eran las 12 de la noche y todavía estaba haciendo entrevistas, que se presentaron todos los medios de comunicación en mi casa, todos los medios del país, tanto prensa escrita como televisión, telediarios. Es que te venían a lo mejor de un mismo canal varias personas para varios programas. Es que Claro. fue muy loco aquello, ¿eh? ¿Y cómo Y lo vivisteis? O sea, qué hablabais en la mesa? En casa. en casa, yo sobre todo que mis hijas vieran que esto no se quedaba así y que las mujeres no nos callamos, que esto de normalizar conductas violentas del tipo que sea, aunque sea a nivel digital, esto no lo vamos a consentir. Y he conseguido darle esa lección. Hasta el punto, bueno, al fin de semana siguiente, cuando mi hija sale, un chaval de los que hicieron esto, Ujú. junto con otros 2 chavales que se cruzaron con ella por la calle, como que le hicieron un poquito de burla. Digo, ah, sí, cogí otra vez el Instagram. Es Claro, que, es que yo a través de la pantalla llegaba a esos claro, chavales. Yo lo hacía por ellos, claro. en un inicio, lo que no sabía cómo podía haber llegado a tanto, ¿no? Pero en ese segundo tiempo, en el primer tiempo, o sea, yo primero lo denuncio públicamente para decirle a los chavales, esto no lo vamos a consentir, ya podéis dejar Ujú. de hacer lo que estáis haciendo, porque vamos a por todas. Y sirvió por lo menos para que no siguieran compartiéndolo. Y luego al fin de semana siguiente hice otro vídeo, vamos, que por poco me los como por la pantalla, diciendo que no voy a consentir, que hemos puesto una denuncia general a todos ellos, pero a todos los risitas, palmeros o silenciosos que estáis colaborando indirectamente con esto, no voy a permitir ni una revictimización a las niñas. Y eso, si alguno o sea, se columpia, voy a por vosotros. A título personal ya. Ujú. No volvieron a No, hacer nada. Entonces, bueno, ya te digo, fue un poco, yo por un lado, como profesional, llevaba mucho tiempo haciendo divulgación para educar, para la educación sexual también, no solo en términos ginecológicos, la educación sexual también algo que estaba muy presente en mi divulgación, pero aquí tuve un papel un poco extraño, ¿no? Porque era divulgadora, madre de afectada, sí. ¿qué era? Era un poco raro todo, ¿no? Pero bueno, gracias a esta combinación, pues llegó esto a donde llegó, pude ir al Parlamento Europeo, estuve en el grupo de 50 expertos del Ministerio de Infancia y Juventud Muy bien. para hacer este diagnóstico que sirviera para legislar sobre Ujú. este tema. Em, no sé, es que no he parado de hacer cosas desde que pasó aquello, y aunque a nivel personal está conseguido el objetivo personal nuestro, pero a nivel profesional no lo he dejado porque creo que hay muchas cosas por hacer para evitar estas cosillas, ¿no?, que están ¿Y pasando. qué tienes en mente o a qué te refieres no lo he dejado Pues para que sigo avanzar? haciendo, bueno, entre otras Vale. cosas, el último libro tiene que ver con todo esto, todo lo que tienes que saber sobre sexualidad y otras cosas que no te cuentan en clase, ¿no? Mm. Esto es para ellos, para los adolescentes, para que entiendan la realidad del sexo, para no dañar ni ser dañados a sí mismos, ¿no? Aquí hay personas que se dañan a sí mismas Ujú. en el contexto de relaciones y tal, porque
hemos romantizado hasta el maltrato, ¿no? Y hemos considerado normal que las mujeres somos cosas, como sale en las películas porno, y de ahí están derivando muchas cosillas que estamos viendo ahora que no, que hay que cambiarlas. Porque está siendo el porno la nueva forma de educación sexual, Claro. la nueva forma como los adolescentes, los niños a veces aprenden a tener o a pensar que son De hecho, las es relaciones así. Hay una exposición al porno sexuales. que en un porcentaje elevado de casos empiezan a los 8 años a tener acceso a ver porno Ujú. y luego un porcentaje elevadísimo aprenden del porno para saber cómo tienen que tener las relaciones sexuales. Y claro, esto está generando muchas disfunciones sexuales, relacionales y problemas personales de adicción al porno, pérdida de autoestima, frustración, un montón de cosas que nada bueno. Y gente con secuelas ya de por vida. De hecho, yo lo veo en la consulta fíjate que lo veo hasta en gente adulta, imagínate en adolescentes con la cultura de ahora. Yo tengo casos de mujeres adultas que han tenido de muy jovencitas una mala experiencia con el sexo, no han sabido gestionarlo ni si esto tengo que ir a tal profesional o cual profesional y se les ha quedado una disfunción sexual de dispareunia, de dolor con las relaciones sexuales, que viene de eso, de haber metido el pie en el sexo de una mala manera, sin saber. También mujeres que esto y seguro que todo el mundo conoce a un amigo o una amiga que cada vez que se mete en una relación nueva, siempre es el mismo modelo y siempre salen dañados, pero porque no, y que todo el mundo desde fuera dice, pero ¿cómo eliges este tipo de pareja? Si, es imposible que esto Claro. funcione. Cuando tú te pasa esto y tienes una buena educación sexual, dices, esto no es lo que quiero y zanjas esa relación, ¿no? Pero claro, esto del mito del amor romántico y todo el rollo pues no, estamos normalizando cosas que no son normales. Y a lo mejor entra en una relación, luego en otra y va de una a otra y siempre con una serie de disfunciones relacionales que al final estas personas que dicen, es que todos los hombres son unos tal o todas las mujeres son unas cual. Cuando alguien hace una afirmación de esta, esa persona debería revisarse y ver por qué siempre se relaciona con ese modelo de persona, ¿no? Porque entonces el problema es tuyo. Claro, ¿y por dónde podrían empezar esos adolescentes? O a veces ya adultos, no sé si se puede reconducir, pero... Todo el mundo es reconducible, ¿no? Vale, ¿y por dónde empieza esta relación sana? Obviamente, si tienes problemas relacionales, pues a lo mejor tienes que ir a una psicoterapeuta que además sea sexóloga o psicóloga de pareja, dependiendo un poco, pero va por la psicoterapia cuando es relacional, ¿no? Cuando es disfunción sexual, pues primero, por ejemplo, dolor con las relaciones sexuales. Yo, por ejemplo, en la consulta hago todo ese diagnóstico diferencial de dónde viene, ¿no? Si el dolor es por algo orgánico, una enfermedad que le produzca el dolor, si no es orgánico, si no hay organicidad, a ver si hay un problema de tipo funcional, que se contrae la musculatura, qué tal, que a su vez ese problema o por ejemplo que haya una sensibilización de receptores del dolor, como las vulvodinias, que tocas la vulva y duele muchísimo. ¿De dónde pueden venir esos problemas tipo funcional? Que no funciona bien el sistema nervioso en cómo vehicula la sensibilidad o que no funciona bien la musculatura en que se contrae cuando no se tiene que contraer. ¿De dónde viene eso? Pues muchas veces se resuelve más con fisioterapia suelo pélvico y otras veces tienes que ir a psicoterapia porque a lo mejor esa disfunción puede ser que no venga de algo, de algún trauma que hayas pasado o puede ser que, en fin, hay que ver a qué profesional hay que derivar cada cosa, ¿vale? Entonces, yo puedo tener una hipertonía en los músculos del suelo pélvico porque la endometriosis me hace que respondan así mis músculos. Vale, vamos a trabajarlo con la fisioterapeuta, ¿no? Pero a lo mejor resulta que la tengo porque tuve un trauma sexual y mis músculos responden así. Vale, está bien la fisio, pero tenemos que combinarlo con una intervención a nivel terapia ya de a ver qué ha pasado ahí y cómo arreglarlo, ¿no? Porque también comentas en tus libros que una experiencia sexual plena
depende de la conexión. Total. Un sexo de una noche, ¿cómo sería? Pues depende de cada persona, no hay una sexualidad única y esa sexualidad es la válida. No entro ahí, pero aunque sea de sexo de una noche, tienes que estar primero conectado contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y no llegar ahí a lo que salga y O lo de que he visto cualquier... en las Lo que he visto en las en películas. los Claro, vídeos si porno. tú no tienes ya conexión contigo mismo, eso va a salir Claro. mal. O te va a doler, o en el caso de los chicos vas a tener eyaculación precoz o disfunción eréctil. No vas a poder si no tienes primero conexión contigo mismo, ¿no? Y luego conexión con la otra persona en esa experiencia compartida, que aunque sea sexo de una noche, pero tiene que haber un mínimo de conexión. Claro. Es que no podemos deslindar el sexo de los afectos, es imposible. Sí. Si no hay esa conexión, aunque sea consenso. Exactamente, en esa conexión pues ahí lleva implícito el deseo, el consentimiento y todo esto, pero si no hay conexión y te vas a meter ahí por meterte ahí y tal, pues probablemente salga mal la cosa. Hay personas adultas que tuvieron una mala experiencia por meterse de cualquier manera en su primera experiencia y le ha fastidiado el resto de su vida porque han pensado, pues yo debo tener ahí un problema, pues a mí me duele, y le ha condicionado incluso el no poder tener pareja porque han tenido unas conductas evitativas para evitar tener pareja porque claro, es que yo tengo este problema, o tener pareja y tener problemas de pareja por esta razón. Todo esto es falta de educación sexual, porque cuando tú tienes primero, tú sabes dónde meterte y si te metes en algo que luego no te gusta, sabes pararlo y sabes decir, mira, esto no es para mí y ya está, y cierras. Pero una persona que no tiene educación sexual, bueno, pues ya está, hay que hacer esto, tal, y empiezan a meterse en una berenjenal que no saben salir, y con las edades estas, en la adolescencia, pues imagínate, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo he llegado a ver pacientes que han tenido, que tienen vulvodinia. Vulvodinia es que no puedes ni tocar la vulva del dolor que les da. Y no siempre tiene que ser secundaria a un trauma sexual, ¿no? Pero que las he visto secundarias a trauma sexual. Y típico caso que era adolescente, empezó con un chico más mayor, se enamoró perdidamente, pero el chico le hizo mucho daño a nivel físico, emocional, de todo. Ellas, como estaban enamoradas, no se sentían maltratadas porque lo que querían es seguir con esa persona. Entonces no tienen el concepto, me han maltratado, no lo tienen. Claro, sí. Todo eso acaba como el rosario de la aurora y cuando han querido volver a tener pareja no pueden tener relaciones por un problema de vulvodinia, por ejemplo. Esto pasa. Lo que pasa es que se habla muy poco de esto. Y no siempre que hay problemas de dolor con las relaciones, y sea vulvodinia, vaginismo es cuando se contraen los músculos del suelo pélvico, estas disfunciones, cuando vienen del cerebro, ¿vale? De un trauma, no siempre tiene que ser un trauma. Fíjate que se da también simplemente si tienes una distorsión de tu conciencia corporal. ¿Qué es la conciencia corporal? Yo te digo a ti, ¿dónde tienes el pie izquierdo? Tú no tienes que mirarte el pie para ver dónde lo tienes. Tienes todo tu cuerpo representado en tu cabeza, ¿no? Si de repente te duchas, uy, este bulto no estaba. ¿Por qué? Porque tú te conoces tu cuerpo. Cuando llegamos a la adolescencia hay muchos inputs de asco hacia nuestros genitales en las mujeres. El pelo, que asco, el flujo, que asco, uy, eso, que tal, como que hay una desconexión, que esto es un asco. Entonces, claro, luego las imágenes que se ven a través del porno, todo eso, pues se representa la regla como algo que huele fatal, que tenemos las mejores compresas porque quitan el mal olor. Este concepto de todo asco con los genitales, de esa manera tonta y tan sibilina, se va distorsionando la conciencia corporal. No representas bien una parte de tu cuerpo en tu cerebro, y si la tienes representada es como, qué asco. Tienes tu primera relación sexual que tú no estás ni conectada contigo misma, ¿cómo responde esa vagina? Pues alrededor de la vagina toda la musculatura se va a cerrar involuntariamente. Eso es musculatura involuntaria. ¿Por qué? Porque tu organismo a nivel inconsciente se va a proteger. Y aquí empieza pues todo el
el problema de dispareunia muchas veces, por una tontería de distorsión de la conciencia corporal. Y es por eso que en tus libros dices que el autoconocimiento corporal empodera a la mujer. Claro, si tú conoces tu cuerpo y tu mente, esto va todo integrado. ¿Qué es un sí? ¿Qué es un no? ¿Qué estoy dispuesta a tolerar o no tolerar? Tú tienes que tener tus mapas muy claros. Como digo en el libro último, ¿no? Las 3 Rs: responsabilidad, respeto y reciprocidad. Y eso lo tienes que tener muy claro. Esto de, ay, me acosté con tal persona y no usamos preservativo. Y fíjate que lo tengo claro. Esto le pasa también a personas adultas, ¿eh? Pero es que se puso muy pesado, que esto, que lo otro, y al final, ¡pum!, caes, ¿no? Estas líneas rojas, pues muchas veces, pues ante situaciones y tal, pues parece que se nos va un poquito de las manos. Y te estoy hablando del preservativo, pero es que, bueno, ahora están pasando cosas que yo en talleres que doy a adolescentes y tal, es que cuentan cosas, las adolescentes de ahora, que yo no sé dónde va a llegar esto, que están teniendo una relación sexual con algún chico y de repente les coge así del cuello. Imagínate, ¿En serio? de repente dice, ya se me ha quitado las ganas. Claro. Pero claro, como ya estamos en el meollo, ¿cuál es la respuesta que te dan para esto? Te dicen, es mejor seguir y ya continuar para evitar problemas. Ujú. O sea, Porque una actitud así puede acabar con otra actitud por eso lo agresiva. del tema del consentimiento es que no está claro, porque mucha gente piensa que si ya la has iniciado, ya tienes que apechugar con lo que venga. Si no, Claro. no te hubieras metido ahí. A ver, yo me he metido aquí, pero yo no quiero hacer esta práctica. ¿Eso qué pasa? ¿Que no podemos decir que no en un momento dado porque ya me he metido aquí? Claro. Esto, cuidado, porque... Y las propias adolescentes tienen claro que no quieren seguir, pero dicen, ya he llegado hasta aquí y esto hay que terminarlo. Es mejor eso que las consecuencias de pararlo. O sea, fíjate tú lo que nos estamos encontrando, ¿no? Ahora. Y todo esto la culpa la tiene el porno, ¿no? El porno en esta forma, estas actitudes y esta forma de normalizar estas acciones, y también quizás la educación sexual que falta, como decías, ¿no? ¿Y cómo ves que en educación primaria, cuando se propone hacer clases de educación sexual, hayan voces en contra y no lo vean claro como algo más importante, yo que sé, que saberse los ríos, por decir algo? Algo más importante Que saberse los ríos, ¿no? Mira, Por ejemplo, no tengo nada en contra de... la educación sexual está muy bonito, es decir, debería venir de nuestras casas y todo eso, pero nuestra generación, yo hablo de la mía, no recibimos educación sexual. Entonces, todos los mitos y tabúes que tenemos los adultos, a ver, si una persona roba constantemente y dice, no, yo quiero educar a mis hijos en valores, ¿no? Bueno, pues para personas que no tengan la suerte de tener una educación sexual de calidad en su casa, por lo menos que lo tengan en las escuelas. Pero es que esta gente que dice, es que esto va a ser peor porque es darle idea a nuestros hijos, ¿cómo que ideas? Pero si es que las ideas las están cogiendo de internet, prefiero que lo eduquen en el colegio, en el instituto, Claro. a que lo eduque el porno que sale en internet. Entonces, pero es que además a esos padres que no lo ven claro, les diría que precisamente los estudios que se han publicado sobre cómo incide la educación sexual en los menores, se ha demostrado que cuando reciben educación sexual de calidad, retrasan la edad de inicio de las relaciones sexuales. Claro. Es que cuando no tienes educación sexual, no significa que ay, mira, encuentres. mejor que no sepan de esto, pero vamos a ver que sus hormonas, sus instintos van a hacerles buscar respuestas y las van a buscar en internet si no se lo damos los adultos. O se van a fiar de quien les venga se van con a fiar de las burradas que ven en internet. Y ya una vez que se fían de las burradas que ven en internet, ¿de qué manera van a acceder al sexo? A mí se me ponen los pelos de punta con unas estadísticas que han salido no hace mucho, que la edad de inicio son los 13 años. 13 años. Y claro, a nuestros hijos no le tenemos que decir, esta es tu edad
ideal para iniciar. No, no, no. Esto no va de decirle a qué edad pueden, a qué edad no pueden. Esto va de decirle a qué te expones, Claro. qué consecuencias traes si entras en todo este mundo de mala manera, ¿no? De todo lo que es conectar sexualmente con otra persona, qué significa eso y qué significa hacerlo mal, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene? Y que tengan muy claras sus líneas rojas, su autocuidado. Bueno, pues cuando lo tienen claro esto, retrasan la edad de inicio. No hace falta decirle a esta edad puede, no. Tú le Claro. tienes que decir a qué edad puedes, no, sino qué tienes que saber y qué tienes que tener muy claro para tú poder entrar ahí Claro. y hacer esto. Y es ahí cuando ese empoderamiento, ¿no? Y esa decisión firme de cada uno, yo hago lo que quiero o como quiero en Claro. cada momento. Hablabas de esto, de cómo el porno es el espejo de cómo viven las relaciones sexuales. También las redes sociales son un espejo. Total. Hemos hablado del caso de lo que pasaron tu hija y sus amigas. ¿Cómo las redes sociales están en la adolescencia perjudicando o afectando Muchísimo. a la autoestima, por ejemplo? Muchísimo. Y también el porno. Sí, desde la hipersexualización de la infancia. Mira, tú, las niñas de ahora, tú te das un paseo por el TikTok, ademanes hipersexualizados, canciones machistas, todo ya asumiendo la cosificación de forma absoluta ya, ¿no? Es que esto, mira, hay una cosa que este esquema siempre lo digo y ahí es donde nos damos cuenta porque hoy, se dice hoy día, ¿no? Ya no tenemos represión, ni mitos ni tabúes en el sexo, eso era antes, nuestras abuelas que tenían que permanecer vírgenes hasta el matrimonio, ya no. Pues te voy a explicar este esquema y vas a entender en todas las etapas de la vida los mitos y tabúes. Es muy básico. Sí, venga. Mira, la sexualidad no, estamos ahí en una dicotomía. Bueno, no es una dicotomía, pero lo dicotomizamos, ¿vale? Lo polarizamos. Es la reproducción y placer. Antiguamente, en la época de nuestras abuelas, sexualidad lo consideraban sinónimo de placer. Perdón, sinónimo de reproducción. Y en nuestros días, sexualidad lo consideramos sinónimo de placer. Pero hay una cosa que es idéntica, y es que tanto antes como ahora la mujer es el objeto, el hombre el sujeto. ¿Qué significa esto? Que en la época de nuestras abuelas éramos objetos de reproducción, porque sexualidad era sinónimo de reproducción. Entonces el modelo ideal de mujer casta, que se mantiene virgen alma hasta el matrimonio y le da hijos al varón, ya está, aquí el placer ni se le espera. Ahora, como sexualidad es sinónimo de placer, el modelo ideal de mujer es la mujer hipersexualizada, pero no porque disfruta más del sexo, sino porque es más cosificada que nunca, ¿no? Entonces, antiguamente, si éramos objeto de reproducción, ¿a qué jugaban las niñas pequeñas? A las muñecas, porque claro, a lo que hacen se fijan en lo que hacen los adultos, A papá ¿no? y a mamá, el típico de cuidar al bebé. ¿A qué juegan ahora las niñas? Pues hacer los trends estos del TikTok, hipersexualizadas, que están ya hasta que se echan maquillaje cada vez más pronto. También como sus cantantes favoritas. Y la cosmética, los filtros y la hipersexualización hasta de las muñequitas, que ya son, si juegan una de las muñequitas, pues son las muñequitas hipersexualizadas también. Como antes éramos el modelo ideal, la mujer casta, pues durante la edad fértil, la regla la veíamos como algo oscuro, que hay que ocultar, que no podías tocar la carne porque se pone mala, no podías regar las plantas porque se marchitan, la mayonesa se corta, o sea, todo un drama con la regla, porque éramos objetos de reproducción, pero ahora que somos objetos de placer, ¿qué es la regla? Por lo que tú ves en los anuncios de televisión, que ahora cuando tienes la regla, pues te da por ponerte una compresa súper mega chuli, te pones la falda más corta que tenga y te da por hacer el pino y bailar en la discoteca como si no hubiera un mañana. El colmo de los anuncios hipersexualizados fue uno, me acuerdo yo, de Amaya Salamanca, que iba con un tampón en la mano
salía de una piscina, el musculito de turno detrás, y le dice, y tú ni lo notas, y le enseñaba el tampón, o sea que hasta para la higiene femenina, la validación masculina, ¿no? En Sí, un contexto muy interesante ese totalmente... enfoque. Y la menopausia, pues lo mismo. Antes, menopausia, ya no podemos reproducirnos, pues el ocaso de la feminidad, ya aquí acaba todo y tal. Ahora, pues tenemos que mantener pues todos los estereotipos de mujer lineal e hipersexualizada, que es igual que en la regla y en todo el ciclo menstrual somos lineales e hipersexualizadas como modelo ideal de mujer, pues también en las etapas de la vida. Entonces tenemos que mantenernos jóvenes como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Ujú. Y está ese modelo de hipersexualización, incluso en la menopausia, ¿no? De mujer eternamente joven, eternamente sexualizada. Ese es el modelo ideal, ¿no? Mm. Bueno, pues de todo esto, como puedes ver, derivan todos los mitos y tabúes, pero hay una cosa que es igual, la cosificación de la mujer, tanto como para la Para, reproducción como sí, para el placer, da igual. O eres para... si o para tien- usarla o para infravalorarla también, ¿eh? O Exactamente, sea, ¿no? para... Y luego, bueno, se permean una cosa con la otra, que hoy día sigue existiendo también. Una mujer que le gusta mucho el sexo, todavía hay sitios donde dice, Sí. esta mujer es una fresca, una Mm, guarra o no sé qué, ¿sabes? Como el estereotipo de mm. antiguamente, que sigue coexistiendo al final las dos cosas, ¿no? Pero que al final es que hagas lo que hagas, siempre está todo mal. Si tienes eso, porque lo tienes, si no, porque no lo tienes. Tú estás ahí para hacer una cosa. Hablando de mitos y realidades, como no tenemos mucho más tiempo, me gustaría ir cerrando con preguntas que me han quedado pendientes porque tenía muchos temas abiertos aquí, muchos melones que quería afrontar contigo y que me explicases, pero como van a ser, como no tenemos mucho tiempo, podríamos jugar a darte algunos enunciados de mito o realidad o justificar ese mito brevemente. ¿Te Sí, parece este juego? vale. Venga, va. La regla. ¿Duele? Si duele, hay que ver por qué duele. O sea que puede que sí. Puede, Porque hay puede. teorías de la regla no duele. No, la regla no debería doler. Si duele, tampoco me gusta esto de la regla no debe doler y ahora, oye, porque alguna vez me tomé un paracetamol, tampoco vamos a patologizar eso, que puedo tener un mal Claro. ciclo, una cosa es tener un mal ciclo aislado y que, oye, que se me ha quitado el dolor con un paracetamol y otra cosa es que todos los meses, con cada regla, que no puedo hacer vida normal. Entonces aquí está pasando algo y hay que ver la solución, ¿vale? Me da igual si es una endometriosis, si no hay endometriosis, lo que sea esa calidad de vida, debemos mejorarla, debemos atenderla. ¿Qué piensas de los días que se conceden de baja por la menstruación? ¿Se conceden o estaban hablando de conceder? Pues no sé, es que esto no, yo creo que no debería ni haber ley para esto. Si tú estás incapacitada para trabajar, pues lo Por lo estás. que sea, Lo que ¿no? pasa que entiendo que como que se vería cuando una estaba incapacitada, de mira, es que estoy aquí mareada, estoy aquí en la cama, me están poniendo analgésicos porque inyectados incluso. Eso es lógico que no puedas ir a trabajar, pero no sé por qué tiene que haber una ley para eso, pero debe ser que ha debido haber esta ley para que no se minimice ese dolor. Ujú. Yo creo que el problema es que como que no nos creemos que cuando una mujer se queja de dolor es que sea verdad, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente esa ley sea buena para estos casos que las pobres estaban, que no podían ni levantarse de la cama y que se les obligaba a trabajar porque, oye, porque por una regla no Claro. tiene sentido que no vengas, ¿no? En Cataluña se regalan productos menstruales como la copa o las compresas reutilizables en las farmacias para fomentar este tipo de productos más sostenibles o otra alternativa a las compresas de toda la vida. ¿Qué te parece? Me parece muy buena alternativa, muy, muy buena idea para que la gente conozca otras alternativas y si son ecosostenibles, mira, a mí me parece muy bien. El libre sangrado. ¿Lo conoces? ¿Lo has
Sí, se leen cosas y tal, pero no es una cosa ni que apoye ni que no apoye, me es indiferente, Porque a no veces, es... bueno, por lo que yo he podido Desde la preguntar, ginecología no tengo nada que decir ahí, vale, pero lo que yo he podido preguntar es como que no siempre es fácil identificar el momento en el que va a sangrar, ¿no? a ver, Como para ir corriendo al baño, quiero decir, que en es un la, poco en lo que la, en la pretendo. vagina, o sea, no hay un esfínter que tú digas, ahora lo suelto, ahora no lo suelto, no Claro, hay. claro, Ahora, si una mujer tiene muy poco sangrado, simplemente con el tono del suelo pélvico, por lo mejor lo controla. más o menos puede controlar algo. Pero el sangrado viene del cérvix. El cérvix tiene una apertura de 1 milímetro. No tienes musculatura involuntaria para cerrar el cérvix. Mm. Y lo único voluntario que tiene al final del trayecto de la vagina, el suelo pélvico, puedes contraer esos músculos y a lo mejor si sangras muy poquito te puede valer, pero a ver, anatómicamente es lo que hay, Mm. no nos vamos a inventar esfínteres que no existen, ¿no? Eso ya, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Lo que hay es lo que hay. Ahora, que alguien quiera hacer esto o no lo quiera hacer, yo no tengo nada que aportar ahí como ginecóloga, es que no tengo nada que decir, cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo, no puedo decir ni Sí, bueno sí. ni malo, no tengo etiqueta para eso. Estar embarazada no es estar enferma. Aún así, se podría añadir, ¿no?, que los riesgos en la salud de la mujer, la debilidad o los síntomas que se tienen, sí que dejan a la mujer en un estado pues no normal, como si no estuviese embarazada, ¿no? Se tendría que considerar a la mujer embarazada no enferma, pero como más débil a la hora de acompañarla, ayudarla. Por supuesto, no está enferma, puede ser que estés embarazada y enferma, también puede Ujú. pasarte algo, ¿no? En el embarazo. Y sí que a nivel pues emocional, el entorno, eso hay que cuidarlo mucho porque es una etapa donde tenemos ahí una vulnerabilidad, ¿no? Vamos a afrontar algo tan grande como, oye, que vamos a ser madres de una criatura, nada menos. Entonces, eso es que te cambia totalmente la vida, ¿no? Entonces, si eso te coge con una buena red de apoyo y no sola, entre cuatro paredes, O sin apoyo. sin ningún apoyo, es que, fíjate, hay un proverbio africano que dice, para criar a un niño se necesita a una tribu entera. Es que lo que estamos viviendo ahora es excepcional a Mm. nivel histórico. Antes, pues, éramos Sí. comunidades más cohesionadas, el concepto de familia extensa, y si no la tenía toda la familia en casa, el abuelo, el tío, esto, Mm. pues a lo mejor estaba en la casa de al lado. Mm. Los niños estamos todo el día en la calle, jugando con el vecino, con el otro. Esa comunidad, eso ha desaparecido. Y ahora afrontar la maternidad sola es muy difícil. Entonces, por eso esas redes de apoyo Mm. serían muy importantes y necesarias, ¿no? Para afrontar esa etapa de la vida. Venga, algunas más, ¿vale? Que así Sí, sí. jugamos. El posparto dura 40 días. Aquí como... A ver, Es una afirmación que provocativa, ¿eh? a ver, Provocadora. el post es después parto, ¿vale? Pues la duración tú puedes poner la que tú quieras. Eso. Y luego hay sociedades científicas que hablan del puerperio, eh, como que una duración u otra en función de donde estés poniendo el foco. Ujú. No recuerdo si en Canadá puede ser que lo consideran un año el puerperio alejado. A ver, esto más que poner etiquetas, lo que hay que entender es el concepto de base. Tú cuando tienes un bebé, sí, que la parte física pues puede durar el X días hasta Ujú. que todo vuelve a su Ujú. ser, pero luego está la parte de todo lo que es la lactancia, todas las hormonas y neurohormonas que se mueven en esa etapa, el tema del vínculo. Es que tu vida ha dado un giro de ¿No? 360 grados, o sea, que te has dado la vuelta entera. Mm. Y todo eso, pues, es un proceso largo. Poner un número, bueno, Bueno, lo decía por lo de la cuarentena, ¿no? Que es como que a pero la que, cuarentena ya te dan el alta claro, en- terminas la cuarentena y ya todo vuelve a su ser. Claro. Ese es el peligro, pensar que porque digamos la cuarentena, poner ese nombre, Ujú. cuarentena, 40 días, y ahora ya aquí no ha pasado nada y la maternidad es pasada por nosotras sin despeinarnos, ese es el problema Claro, de cuando claro.
hablamos así, ¿sabes? De poner cifras, números. Hay que entender las cuestiones de fondo más que las palabras que usamos, ¿no? Algunas más, ¿vale? Para no robarte mucho más tiempo, de estos tipos de mitos o frases que yo digo, que las he extraído de tus libros. El placer sexual es llegar al orgasmo. Por supuesto que no. El placer sexual es todo desde las caricias, pues todo lo que se le llama, ¿no? Los preliminares que le llaman, ¿no? Los placereados, los masajes eróticos, todo eso es placer sexual. El orgasmo es una fase, ya está, de la respuesta sexual. Tú puedes tener placer sexual si estás con una persona. Es que me hace mucha gracia que a lo mejor se están dando un lote 2 personas y tal, y eso como que no tiene nada que ver con la sexualidad, que tiene que ser penetración y coito. No, Eso. hay muchas formas de expresión sexual y el orgasmo es solamente una fase. Tú puedes tener placer sexual con orgasmo, puedes tener placer sexual sin orgasmo. El orgasmo es la fase donde se produce esa descarga neurobiológica de un montón de hormonas, neurohormonas y esa descarga neurobiológica que viaja por las raíces sacras hasta el cerebro, todo eso, esa fase, eso es el orgasmo, ya está. Y luego todo lo demás también existe. ¿Y hay orgasmo clitoriano y orgasmo vaginal? El orgasmo es orgasmo siempre. Ahora, esta división no es real. Cuando se ha estudiado a mujeres que lo refieren con el estímulo en la vagina y las que lo refieren con el estímulo del clítoris, resulta que en ambos casos, Odile Boisson, una ginecóloga francesa, hizo un estudio y le decía a las mujeres que decían que tenían orgasmos en la vagina que se estimularan y durante ese estímulo hacía una ecografía y veía que lo que estaban estimulando es el clítoris interno, la parte interna del clítoris. Porque el clítoris no es solo el glande de fuera, sino que luego se abren 2 ramas que abrazan la cara anterior de la vagina y justamente en esa zona se estaban estimulando. Entonces, pues vale, al final cuando el orgasmo es físico, que te viene de una zona de tu cuerpo, es siempre el clítoris, ya sea el externo o el interno. Luego, sí que es cierto que igual que tú puedes tener, fíjate que tú puedes tener dolor en una parte de tu cuerpo sin tener una lesión. ¿Por qué? Pues porque en tu cerebro, pues por lo que sea, tiene ahí una memoria de algo. Por ejemplo, una persona amputada de un brazo, le puede doler el brazo amputado, el dolor neuropático. Esto la gente ya lo va entendiendo con el dolor, pero es que con el placer se puede hacer ese camino inverso también. No hay apenas estudios publicados, sí que vi un día un trabajo muy curioso de una mujer que hacía mucha práctica a través del tantra, del yoga y tal, y ella misma hacía esa descarga neurobiológica de orgasmo y todo sin tocar el clítoris. Pero, aunque no lo toques, viene de ahí. Claro. Es decir, el clítoris es el punto gatillo, el que hace ping y va esa sensación por las raíces sacras hasta el cerebro. Bueno, pues se dice que en este caso va del cerebro hasta el clítoris, como en vía descendente. Curioso, el cuerpo humano no deja de sorprendernos. Pero esto de si lo tengo por dentro, por fuera, siempre a todo el mundo le digo, cada una tiene su mapa de placer y disfrútalo y explora lo que sea, pero no te compares. No, porque fulanita tiene esto y yo no soy capaz de tenerlo así. Esto es absurdo. O sea, es que cada persona tiene sus mapas de placer y no es menos placentero lo que tú sientes que lo que siente tu amiga, aunque lo sientas por dentro, por fuera, estimulando aquí o estimulando allí. También una cosa que puede generar esta comparación es el squirting. Sí. ¿Sería la eyaculación femenina? Bueno, el squirting es la emisión de orina, una orina muy diluida, distinta a la orina que tú ves amarillita con su olor, es distinta, es otra forma de orina. ¿Por qué es otra forma de orina? Porque se produce cuando durante la excitación se produce una hiperfiltración rápida en los riñones, se llena rápidamente la vejiga y claro, en esa rapidez pues, no se concentra la orina, por eso es tan, pues parece agua, no parece orina y por eso lo describen, no, es que es distinto, claro, es que es distinto. Entonces, esa emisión
se llama squirting. Sin embargo, eyaculación femenina, digo como se están nombrando las cosas, ¿vale? Las palabras de ahora lo mismo, luego lo cambian, pero, pero como se llama ahora es así. El squirting es cuando sale ese chorro de orina y la eyaculación femenina cuando de las glándulas vestibulares parauretrales, que siempre se han llamado glándulas de Skene, pero ahora le queremos quitar el nombre porque Skene fue muy mala persona. Al inicio de... porque Skene hizo cosas muy malas, entonces queremos quitar ese nombre. Bueno, pues de y otros, perdona, y otros nombres que identifican partes del cuerpo, sí, del cuerpo que son femenino. de hombres. El quizás. punto G, las trompas de falopio, todos son hombres. Por eso. Pero hasta el punto G es que encima no existe como tal, no es un punto, es un Mira, área otro de mito que no tenía sensibilidad. previsto. Ah, pues mira, termino con lo de la eyaculación. Sí. La eyaculación es como una secreción más de tipo lechoso, abundante, profuso, que viene de estas glándulas parauretrales, que le llaman a estas glándulas también la próstata femenina, ¿vale? Entonces eso se le llama eyaculación femenina y squirting es cuando viene el chorro directamente de la vejiga urinaria. Y lo que le digo a todas las mujeres, porque hay mujeres que lo tienen y se acomplejan, esto que es pis, que no sé qué, les digo, pues ya está, pues ¿qué más da lo que sea? Disfrútalo y punto, que no hay nada. Pero luego me encuentro lo contrario. Claro. Es que no me sale el squirting y mi amiga lo tiene, pero vamos a ver, si tienes squirting o no lo tienes, da igual, disfrútalo, lo que tenga. Porque siempre llega en el momento del placer. Bueno, hay quienes dicen que pueden tenerlo antes o después el orgasmo. Bueno, cada experiencia. Sí, pero bueno, que viene siendo como un punto álgido de la experiencia sexual. De la experiencia, pero que no necesariamente se lo pasan mejor una que tiene squirting que la que no. No, eso no me refería. Entonces, bueno, disfruta la experiencia y no piensa que si no tengo esto, entonces me falta algo. O si tengo esto, me tengo que acomplejar. ¿Qué más da? Oye, claro. Los hombres siempre echan líquido, tampoco pasa nada que tú eches el tuyo, ¿sabes lo que te digo? Entonces hay que también darle un poco de normalidad y no verlo como una incontinencia urinaria ni estas cosas que han dicho algunos científicos que me parece ya una barbaridad. ¿El punto G no existe? El punto G lo describen como un área de sensibilidad máxima en la cara anterior de la vagina, a escasos centímetros de la entrada. Si metes el dedo índice y dices ven, pues ahí. En forma de G. Entonces, no, lo de no tiene forma, es un área. Los dedos, digo, ¿eh? Sí, como diciendo ven. Vale. Pero G es por el nombre del hombre que lo descubre. Bueno, pues en realidad no es un punto, ¿vale? Es un área de sensibilidad máxima, pero no por la vagina en sí, sino porque al tocar esa zona estás tocando la zona interna del clítoris. Vale. ¿Qué pasa? Que este hombre, cuando no se hablaba del clítoris, la parte interna, que hasta que una uróloga en los años 90 no recupera todo este conocimiento del clítoris interno, se supo hace mucho, pero no, como que se borró del mapa el clítoris interno. Me refiero a la parte interna en la que no se ve. Y fíjate la diferencia. Este hombre le llama punto G a esto y lo damos por bueno, y esta mujer uróloga que descubre realmente por qué tienes ese área de sensibilidad máxima, y no es por un punto, sino porque el clítoris tiene una parte interna y tal, no le puso su nombre al clítoris. Si hubiera sido un tío, ya te digo yo que ese clítoris interno tiene un nombre de tío también. Claro. Es lo que está pasando siempre con el cuerpo de la mujer, ¿eh? Hablábamos de la adolescencia, de los hijos. Tú tienes 4 hijas. ¿Se sufre más teniendo una hija o teniendo un hijo? Pues como no he tenido un hijo. Vale, pero por lo que has vivido en consulta a lo mejor. Pues yo creo que si los padres somos responsables, sufrimos igual, ¿no? Bueno, claro, no, me refiero más por cómo está la sociedad y la parte más del sexo, el porno, a lo que han vivido. Normalmente suele ser las mujeres las que más tenemos que perder. A ver, los embarazos son para nosotras, ¿no? Las ITS tenemos más riesgo que ellos, porque nosotros exponemos mucosa, ellos más piel que mucosa. Entonces, como que en eso tenemos más que perder cuando sale mal la historia. Y luego, pues la cosificación de la mujer, todo eso, solemos tener más que perder. Esto no significa que a los chicos no les pasen cosas, no, claro, porque sí. hay pues chicos que tienen problemas de autoestima, eyaculación precoz,
disfunción eréctil, pero también por culpa del porno. También reciben bullying. Pero también reciben bullying, incluso violencia sexual por otros chicos, Sí. que lo hemos visto ahora recientemente aquí en Almendralejo, que ha habido un caso tremendo de un grupo de chicos que han abusado sexualmente de otro. Digamos que normalmente las mujeres tenemos mucho más que perder y mucho más que sufrir cuando las cosas no están bien, pero los chicos también tienen lo suyo. Y también está el chico responsable que quiere agradar a su pareja y tiene la sensación de responsabilidad porque, claro, como el placer de la chica no es suyo y tú eres el responsable de que tenga placer, eso también es una faena. Y pasa, ¿no? Y mucho. tú quieres darle placer y ella no tiene placer, pero porque tiene cualquier problema y te crees que el problema eres tú. Esto también puede pasar. Que sí, que los chicos también tienen problemas, pero son mucho más gordos los que afrontamos las chicas, sin duda ninguna. Y las violaciones pues normalmente son a chicas. La cosificación de la mujer es lo que está impregnando todo el porno. Obviamente no es lo mismo que tú tengas una disfunción eréctil o una pérdida de autoestima a que te hayan abusado sexualmente o violado o cualquier cosa. No podemos, es incomparable, ¿no? La última de estos mitos, porque ya te digo, he querido concentrar muchas preguntas así rápidas. Tenía toda una parte temática relacionada con la menopausia, porque hay un libro y mucho que hablar de ello, pero lo concentro en una pregunta concreta de este tipo de mito rápido. Las mujeres que están en la época de la menopausia, con sofoco, sequedad vaginal, insomnio, ¿lo tienen que normalizar? Por supuesto que no. No hay que patologizar lo normal y tampoco hay que normalizar el malestar. Es decir, es normal que si entras en la menopausia en una franja de edad normal, entre 45 y 55 años, es una etapa más que no hay que patologizar. Ahora, si viene acompañada de síndrome climatérico, que son todos esos síntomas de sequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales, sofocos, irritabilidad, insomnio, todo esto no se puede normalizar. Esto hay que tratarlo. Primero buscar el origen, porque también pasa una cosa, que cuando llega la menopausia, ahora todo lo que te pasa es por la menopausia y también se nos cuelan otras enfermedades como hipotiroidismo, lo que sea, y luego resulta que es todo menopausia. O a lo mejor se te cuela algún problema social o que se te ha muerto alguien y está pues mal, ¿no? Porque se te ha muerto alguien o te estás divorciando. Eso es todo la menopausia. Es que luego todo es menopausia. Ojo con esto también. Bueno, como la regla, ¿no? O, por ejemplo, no tengo libido, pero carajo, es que, vamos a ver, Manolo, ¿sabes lo que te digo? Que a veces no tengo libido porque es que el Manolo tela, ¿no? Que no... También está en esa edad. ¿no? Y que a lo mejor está con el... que se cree que aquí es todo siempre lo mismo y el mete-saca y lo que ven en la película y que no hay otra alternativa. A ver, es que la sexualidad de la mujer no es eso, es mucho más que eso y a veces el no entenderla pues hace que tengamos, oye, pues no tengo ganas, pero a lo mejor es que hay que trabajar algo en la pareja o a lo mejor, oye, estamos mal como pareja y las mujeres cuando estamos mal con la pareja no tenemos ganas de sexo. A los hombres les da un poquito más igual, de hecho muchos pueden tener sexo con su pareja estando mal, habiendo discutido hace un rato y ahora tenemos eso y no pasa nada, las mujeres no, tenemos que estar bien con la pareja para que tengamos ganas. Entonces, pues entender un poquito más la sexualidad femenina no nos viene mal, para evitarnos luego cargar con que todo es porque por la menopausia o porque las mujeres somos histéricas o estas cosas raras que decimos. Hablas de la importancia también de la comunicación en la pareja en estos momentos de menopausia, ¿no? Obvio. Es que la sexualidad, igual que la salud, igual que todo en el ser humano, es biopsicosocial. Social, relacional. Dentro de lo social está cómo te relacionas con tu pareja. Entonces, si la pareja anda mal o la pareja no entiende lo que te está pasando, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, me duelen las relaciones y es porque tengo una vulvovaginitis atrófica. Manolo, no intente
La penetración, ¿por qué no? Pero vamos a hacer otras cosas. Claro. Que podemos hacer otras cosas mientras yo me recupero de esa vulvovaginitis atrófica y cuando ya esté bien, pues ya hacemos también lo que hacíamos antes. Que no significa que si tú no puedes tener penetración que se acabe la sexualidad ahí. Vamos a innovar mientras yo me recupero de esta parte que no puedo. Todas las disfunciones sexuales se trabajan en pareja, no es tienes tú la culpa, tengo yo la culpa. Eso no es así, no funciona así. Es pues mientras solucionamos esto, pues nos conectamos de la manera que podamos conectarnos, como si es solo con besos y abrazos. Pero claro, si una mujer le duelen las relaciones sexuales y sabe que si le da un beso con lengua a su pareja, es que su pareja ya va a dar por hecho que lo que quiere es tema que te quema, pues claro, va a evitar ese beso con lengua. Claro. Te explicas de maravilla, me encanta como... Bien merecido el éxito que tienes en divulgación con libros, en redes sociales, porque lo explicas muy bien. Además me encantan tus vídeos, los ejemplos, como los pones, dibujando con objetos. ¿Cuál es el próximo objetivo, para concluir un poco la charla? El próximo objetivo en divulgación, en proyectos, en futuro. Tengo 3 libros. ¿Que se pueda explicar? 3 libros futuros en marcha, que la editorial no me deja publicarlos en el mismo año, porque dice que si no pisa un libro al otro. Claro. Pues hay 3 libros más en proyecto. Wow. Y tenemos también toda la consolidación de clínicas, que mantener lo que tenemos, que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Que estáis en Almenalejo, Madrid, Sevilla y Marbella. Sevilla recién abierta. Sí. Y luego pues estoy haciendo la tesis doctoral, que espero que este año ya termine, que va sobre cómo afecta la vacuna del COVID en el ciclo menstrual. Y bueno... ¿Y cómo afecta? Pues sí, afecta. Se altera. Lo que pasa que, desgraciadamente, hay muy poquito, como siempre ha pasado en la salud femenina, pues no hay suficientes estudios, y cuando no hay suficientes estudios nos dicen que nos inventamos las cosas. Por eso surgió este estudio que hice con la Universidad de Extremadura sobre 17.000 mujeres y casi la mitad habían tenido alteraciones en el ciclo. ¿Qué me estoy encontrando ahora? Pues que hay mujeres que persisten esas alteraciones. No veo que sea un porcentaje muy alto, así a ojo, que esto no deberíamos estudiarlo para sacar conclusiones. La mayoría de las veces seguramente se va a recuperar y tal, pero claro, si de entrada no se estudia, si nos dicen que eso es casualidad, que son cosas nuestras, pues al final ese porcentaje pequeño de mujeres que le pueda quedar esa secuelilla ya para siempre, no le estamos dando respuesta. Claro. Es que volvemos a lo mismo, si no nombramos las cosas, si no decimos lo que hay, pues no existen. Y este estudio espero que sirva para que sigan saliendo nuevos estudios para poder ayudar a estas pacientes, ¿no? Claro. Pero el trabajo que nos ha costado, son de este estudio grande, hemos sacado tres estudios, uno correlacionando el COVID mismo con la menstruación, otro, mujeres que no tienen la regla, pero al ponerse la vacuna han sangrado, y el tercero, que es el último que nos queda por publicar, es la vacuna en mujeres menstruantes, cómo le ha cambiado la menstruación. Entonces, tenemos pendiente este último y ya con eso terminamos todos los trabajos que necesito para la tesis doctoral. ¿Qué pasa? Que nos cuesta muchísimo trabajo publicar. ¿Por qué? Pues quienes me dirigen la tesis son 2 mujeres con una trayectoria científica brutal. Una de ellas lleva más de 300 trabajos publicados. Wow. Y dice que lo que le ha pasado con estos estudios no le ha pasado nunca. Nunca, porque mandamos los trabajos a las editoriales. Claro, también queremos publicar en editoriales de alto impacto científico. Si vas a otra, pues a lo mejor te lo publican. Sí, a una divulgativa como lo que te publica los libros, quizás sí, cuando lo conviertas al lenguaje claro, más... tú quieres ponerlo ya que lo has hecho. Para publicar, cada uno de los estudios nos han mareado. Dicen que cuando hay algo que no les gusta a la editorial, pues te lo dicen. No, es que esto de aquí preferimos esto, te lo dicen. Sí. Aquí no nos dicen nada
y ya cuando pasa un montón de tiempo y les preguntamos qué pasa, no, es que esto ya pasó, ya, y nos lo devuelven y no nos dicen nada, como si nos hicieran ghosting. Total. Y esto nos está pasando con todas y cada una, y estamos ya con la última, a ver si conseguimos publicarlo en una revista de alto impacto. Y de aquí estoy sacando la tesis, y dentro de la tesis pues se habla de lo que estamos hablando aquí, que qué pasa con las mujeres, que Claro. no se estudian la salud femenina, o sea, todo lo que sean ensayos clínicos, todo eso, no se toman datos diferenciados por sexos. Cuando empezamos a ver mujeres con alteraciones en el patrón de sangrado con la vacuna y se les decía que esto es casualidad, ¿cómo va a ser casualidad? Pero si me ha pasado a mí, a mi amiga, a la otra, es que Claro. era muy frecuente además. Y se le decía que no, que como no hay evidencia científica, a ver, no hay evidencia científica porque Porque no acaba se de ha estudiado. pasar, claro. Entonces, si no estudiamos las cosas, pues no podemos tener evidencia Y científica. entonces ese Y, bloqueo... y espérate, que salió un estudio diciendo que esto era del estrés. Vale, es psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Que las propias editoriales te lo ponen difícil ya para publicar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por eso digo que, y eso lo digo desde mi primer libro, Hablemos de Vagina, la ciencia no es neutral. Que esto la gente se equivoca mucho. La ciencia avanza conforme a determinados intereses y no es neutral, y debería serlo, pero no lo es, porque hay ciertos estudios que sí que hay financiación para hacerlo, y otros estudios no interesa financiarlo porque no hay un producto detrás para vender a lo mejor. ¿Quién hace ese tipo de estudios? Pues gente en las universidades que lo que quieren es publicar, y que ese es su interés, el hecho de publicar en sí. Pero claro, no van a recibir la misma financiación que si estudian un producto de la industria tal. ¿Me explico? Entonces, lo que está pasando en la medicina, estamos cayendo mucho en el cientificismo, que eso es como una forma de pseudociencia. El cientificismo es esta idea de pensar, es instrumentalizar la ciencia. No que la ciencia esté a nuestro servicio, sino al servicio de mis intereses. Entonces, persona que dice esto es así porque lo dice la ciencia, espérate, cuidado, ¿eh? Claro. ¿Qué estudio científico dice eso? ¿Qué nivel de evidencia científica tiene? Y si hay otro estudio que diga lo contrario, que a lo mejor lo hay. Y cuando solo sesgamos y nos vamos a los estudios que nos interesan, estamos haciendo cientificismo. Y si solo se estudia esto y esto no, eso es cientificismo. Porque estamos instrumentalizando, es un instrumento para otro interés distinto al fin en sí mismo de conocer una realidad. Cuando en la época, en los años 50, los filósofos de la escuela de Frankfurt ya alertaron de esto, porque decían en aquella época, la razón y la ciencia es lo que va a hacer evolucionar a la humanidad y tal. Y ellos empezaron a decir, cuidado, está la razón instrumental, que es cuando tú utilizas la razón para, por ejemplo, la bomba de Hiroshima. Eso es una tecnología científica muy avanzada. ¿Se usó para qué? Para matar a gente. Entonces, espérate, que la ciencia no siempre evoluciona conforme al bien de la humanidad. Bueno, y ahora eso tenemos es lo que la le llaman... inteligencia artificial Exactamente. encima, que más o menos vamos por ahí. es una bomba lo de que se Hiroshima. llama positivismo lógico, que es pensar o sea, el mito del progreso, que tú dices que la ciencia nos va a llevar al bien de la humanidad. No, la ciencia, por eso ya desde Hablemos de Vagina hablo que las ciencias y las humanidades tienen que ir de la mano. Porque si tú algo a nivel científico avanza mucho y no tiene detrás la filosofía, la ética, la regulación, para hacer una regulación de eso, nos vamos a la barbarie absoluta y al cientificismo y a pensar esto es la única verdad y a negar cosas que pasan. Porque no tenemos el estudio, bueno, porque no se está estudiando, porque no es una interesa. creencia como religiosa. Exactamente, ese es el cientificismo. La ciencia de verdad debería estar abierta al debate científico, que un científico diga una cosa, el otro otra cosa, siempre basándose en el método científico, y lo que tenga mejor calidad científica, pues tendrá un nivel de evidencia científica. Oye, pues esto de momento, como es la ciencia, son verdades transitorias hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Si sale otro estudio mejor diseñado que el que tenemos ahora y que contradice al estudio que tenemos ahora, pues eso se va al cubo a la basura, el estudio peor diseñado, ¿no? Esa es la ciencia de verdad, y debe abrirse
la posibilidad del debate científico, la disidencia científica. Esto está súper penalizado. Hay discursos oficiales de cosas que ahí no te pueden ni meter siquiera. ¿Esto se podría salvar un poco o del todo con financiación pública? ¿O también se podría incluso sesgar los estudios que se acaban financiando desde las Claro, si administraciones dentro públicas? de la política, si hay intereses políticos para ciertos discursos También. científicos, eso también está ahí. Es muy También. Y difícil, ciertos que sea neutral la sectores y ciencia. ámbitos, ¿no? Mira, para que esto se pudiera equilibrar, deberíamos meter más filosofía en nuestras vidas. Y se la quieren cargar hace poco en los institutos. Más filosofía. Yo en las carreras de ciencia pondría una asignatura que sería filosofía de la ciencia, para tener un espíritu crítico, saber cómo se abren los paradigmas, cómo evoluciona la ciencia, y luego, pues no que te digan en laboratorio de turno con dibujitos y con cosas y te dan un panfleto de una cosa, mira, esto lo hemos sacado nuevo, buenísimo para tal cosa, tal otra, y tú no tienes ningún criterio de análisis, de pensar, pues oye, esto sí, esto no, directamente te lo comes, ¿no? Entonces, a través de la filosofía, de la ciencia, se podría mitigar esto y que haya comités filosóficos, éticos, como una regulación, para que no pase lo de la inteligencia artificial, lo que pasó con los falsos desnudos. Se avanza, no se regula eso y pasó lo que pasó, por ejemplo. Y eso va a pasar con muchas cosas. La ciencia debe ir acompañada, los saberes científicos, de los saberes humanísticos. Ciencias y humanidades tienen que ir juntas, porque si no se nos descaraja la ciencia y se nos va donde no se tiene que ir y hacer las aberraciones más grandes del ser humano, científicamente todo. Pues hemos acabado, como al principio has dado la pincelada del cientificismo y ya hemos dicho, luego lo abordaremos. Pues mira, ahora. Me gustaría acabar con, si no te importa, porque así lo hemos acordado antes, con un poema. Ah, venga, sí, de mi poemario. Para mí este es el libro más importante que he escrito. También me ha sorprendido, ¿no? Pero también es destacable que un libro de poemas escritos por ti, al final sea que no es no es mi campo. No es tu campo, y además que no es el... ¿Cuántos libros hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros sobre el ámbito y el campo que todo que llevas. De divulgación. Estos dos, bueno, aquí 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6 de divulgación. Y 6 de divulgación, un poemario. Y estos son 2 guías clínicas que hicimos para el Servicio Extremeño de Salud. En estas 2 soy coautora, que esta fue pionera. Esta se descarga gratuita en internet. Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. ¿Se sabe manejar en los sanitarios? Claro, el duelo gestacional, esta guía tiene ya... Mira, si fue pionera, tiene 10 años. Fue la primera que se hizo en España, aquí en el Servicio Extremeño de Salud, para atender a todas esas mujeres que perdían a su bebé en cualquier momento del embarazo, tanto para profesionales como para afectadas, para abordar bien toda la parte emocional del duelo gestacional y también la parte de cómo abordar, por ejemplo, la anécdota que contaba al principio, pues aquí se habla del manejo expectante, de no hacer legrado a todas las mujeres y que si quieren hacerlo de otra manera, pues se habla hasta del tratamiento expectante, que esto es hace 10 años. Sí. Y todavía... pues tenemos que seguir visibilizando esta realidad en las mujeres que pierden a sus bebés, que no se les digan cosas como, bueno, ya tendrás otro, más adelante tal, que minimizamos su duelo y su pérdida cuando es un duelo en toda regla lo que pasa, ¿no? Y hay que saberlo abordar desde los primeros momentos, desde cómo informamos a esa mujer, desde cómo luego cuando está ingresada en el hospital, imagínate que tú has perdido a tu bebé y ahora te ponen en una habitación con una mujer con un bebé al lado, pues esas cosas pasaban. Claro. Y por eso hicimos esta guía que se descarga gratuita en internet en el Servicio Extremeño de Salud. Y bueno, en este poemario hablo de todos los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero hacia el lenguaje, como yo digo, del corazón, ¿no? Todas esas experiencias inefables y tal. Qué mejor manera que conectar con eso a través de otras vías de comunicación, que son las vías del sentir, que no tienes nada que entender racionalmente, simplemente sentir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hablo a lo mejor del sexo, del placer de las mujeres, de las etapas de la vida, hablo
pues de problemas que tenemos las mujeres, como por ejemplo problemas de fertilidad, el duelo gestacional, de todo. Y se divide en 4 fases, siguiendo los ciclos de la luna. Y bueno, es para mí el libro más importante que he escrito, pero el que menos... No estamos en un país que se venda mucho la poesía. No lo es. Por desgracia. Pero con lo bonito que sería Sí. llegar a través de la poesía para hablar de todas estas cosas que nos pasan a las mujeres, que están poco visibilizadas y que necesitamos pues sacarlas a lo mejor de otra manera también, ¿no? Y no todo tiene que ser, tiene que tener un lenguaje científico y tal, sino que lo podemos hablar también de otras formas, ¿no? De lo que sentimos, ¿no? Venga, va, ¿cuál crees que es el que más...? Bueno, como he hablado, Claro, he hablado de duelo gestacional, voy a leer este que se titula Duelo gestacional. Venga, qué guay. Venga, vamos. Te busco en los pájaros, vida mía, en el canto que devuelve el calor al blanco silencio de mi vientre. No hay más testigo que la palabra que llevo esculpida en los huesos. ¿A dónde el final sin principio? Los pechos amanecieron llenos, el corazón yace vacío, y clavado a la víscera el duelo sangra. Soy madre de llanto y cristal, y tú, mi ángel de cielo y brisa. Y aunque nadie te ve, existes, mi amor, te siento, es así. Mamá te escucha cada mañana en el canto de los gorriones. Qué bonito. Increíble. Increíble porque es una manera de explicar también cómo se pasa en ese momento. Sí, es un poema pero mucho más eso, emocional. Que lo puedes, que te puedes acercar un poquito. Si no has pasado por esa experiencia, pues a lo mejor te toca la fibra y dices, ostras, me puedo imaginar lo que se puede sentir así, ¿no? Pues hay muchas cosas que nos pasan a las mujeres que yo necesitaba expresarlas en el lenguaje poético. Son muchas de las cosas que yo hablo en mis libros divulgativos, pero que llevado al lenguaje del corazón, pues se puede... A veces más contundente ese conocimiento cuando viaja no por las vías racionales, sino por las vías del sentir. En pocas palabras dices mucho y toca ahí el corazoncito también, ¿no? Qué guay. Gracias, Miriam. Ha sido un placer. Igualmente. Qué entrevista más completa. Después de charlar con Miriam Aladip, no solo me llevo información sobre salud femenina, sexualidad o medicina, sino también una buena dosis de conciencia y humanidad. Miriam no solo entiende el cuerpo, entiende la vida y la explica con una claridad, una honestidad y una cercanía brillantes, como su mente, que también es inquieta, reivindicativa, con agudeza y genialidad. Es todo talento. En este rato hemos recorrido temas complejos con naturalidad, derribando mitos y revisando lo que la medicina ha hecho por las mujeres y también lo que no ha hecho o lo que debería hacer en un futuro. Hablar con Miriam es descubrir que la salud no se mide solo en diagnósticos, sino en cómo nos sentimos, cómo nos tratan y cuánto nos escuchan. Y ahí ella es un ejemplo claro de que se puede ejercer la medicina con rigor, pero también con alma. Su voz clara, su mirada crítica y su forma de entender y estar en el mundo le ha supuesto recibir la etiqueta de rebelde. Y sí, lo es, pero siempre desde el rigor, el compromiso y el respeto. Nos vemos y oímos muy pronto con más gente extraordinaria. Recuerda suscribirte al podcast en YouTube y en las plataformas de podcasting. Puedes revisar la web para ver más información, las vías de contacto, las redes sociales, etcétera, etcétera. Recuerda, extravagente.es. Hasta la próxima. Esto ha sido Extravagente, el podcast de la gente extraordinaria. Suscríbete para no perderte los próximos episodios en la mayoría de plataformas de podcasting, en YouTube en formato vídeo y en la web extravagente.es, y síguenos en las redes sociales @extravagente.podcast.